Es que, Martín, se prendió el ventilador para todos lados. Y Totalmente. acá es donde, cuando decimos de alto impacto político, se prendió el ventilador para todos lados. Para el Poder Judicial, para el Poder Político, para el sector empresario, pero está claro que lo más afectado acá primero es el Poder Político y el Poder Judicial. Porque ahora este proceso, que vos haces un apartado interesante, y yo lo decía más temprano, cuando el presidente instruye al ministro de Justicia, Martín Soria, a pedirle al jefe de los fiscales, Eduardo Casal, que empiece un proceso de investigación, hay que remontarse a en qué posición hoy está Eduardo Casal como fiscal, jefe de los fiscales interino, donde este gobierno en realidad está promoviendo que fuera el juez Daniel Rafecas el jefe de los fiscales. Por eso hay que entender los distintos actores políticos que están interviniendo acá. Obvio. Y ahora también el presidente, Mariana, le da una altura política que hasta hace un rato no tenía, porque de lo que estuve repasando, y vos me corregirás que estás más al tanto, no hubo figuras de la política que se hayan expresado públicamente sobre este tema. Entonces el presidente lo pone en un primer nivel y ahora para el resto de la política va a ser muy difícil no salir a hablar o no fijar posición sobre esto. Chats que además dejan a las claras que los jueces, los fiscales y los funcionarios que intervienen en esas conversaciones hablan de antedatar facturas para dejar en claro que no fueron invitados a ese viaje y que fue una decisión de ellos y que se la pagaron ellos. Y además todo lo vinculado a la parte, digamos, también política y judicial de hablar con una fiscal que ya estaba todo arreglado y después un montón de cosas que podemos decir que son más de color, pero que no dejan de ser graves para funcionarios públicos que hablan de que van a cerrar la Policía de Seguridad Portuaria, de que con el jefe de la PCA ya se van a encontrar en algún momento en alguna causa, lo que hablan de mandarse mensajes entre distintas personas. Bueno, claramente por fuera de lo que puede ocurrir judicialmente, acá el tema es esencialmente político y de conducta de personas que no deberían tenerlo. Y ahí, Martín, el otro tema, que no es menor, y hay que leerlo también en el clima enrarecido en la política argentina desde el atentado a Cristina Kirchner el 1 de septiembre para acá. Porque fue toda una sucesión de episodios. El más grave, el atentado contra la vida de la vicepresidenta, el proceso de investigación cuestionado por la propia vicepresidenta, donde busca que la jueza Capuchetti ponga la lupa también sobre Gerardo Milman, un dirigente del PRO, que fue secretario de Seguridad de Patricia Bullrich en el gobierno de Macri, y posteriormente la última etapa de la lectura de los alegatos en la causa de vialidad, mañana, con un día de tensión extrema, por conocerse lo que es el veredicto que la tiene involucrada la propia vicepresidenta. Y aparecen estos chats este fin de semana que datan de mediados de octubre. Hay un clima enrarecido en la política para hacer fin de año. Cuando decimos diciembre, siempre viene complicado. En los últimos años se había desactivado porque pandemia mediante, control de vacunas, gente más encerrada y demás, todo parecía estar contenido. Otros años era el clima social de falta de trabajo, situación económica difícil, sin asistencia del Estado. Como eso está, ahora diciembre empezó difícil, pero con el clima enrarecido de la política, ya no de la situación social en las calles en sí, sino dentro de la política. Habló el presidente de los sótanos de la democracia, de un episodio de cohecho, se refiere a lo ocurrido en Lago Escondido. Y te sumo, si querés, también un poco para contextuar políticamente, que esto seguramente lo está mirando el oficialismo. ¿Quiénes son los protagonistas de este viaje? Por lo menos entre los fiscales, los funcionarios y los jueces. Hablamos de Juan Bautista Maíquez, que es el jefe de los fiscales,
de la ciudad de Buenos Aires. Fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri, era el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Hoy es uno de los operadores judiciales de Horacio Rodríguez Larreta en la Justicia Federal. En esos chats también aparece como participante del viaje su padre, Carlos Maíquez, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y que fue el primer ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. También está el juez en lo penal económico, Pablo Yadarola, principal candidato de la oposición para ocupar un lugar en la Cámara Federal. Aparece el juez en lo contencioso, Pablo Casares, un juez que en la mirada del oficialismo ha tenido fallos adversos al kirchnerismo. Ni que hablar de Marcelo Alessandro, ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, y ahí también aparece el juez Julián Ercolini, el juez que instruyó, investigó y mandó a juicio a Cristina Kirchner en la causa de la obra pública, de la que mañana va a haber un veredicto. Bueno, y en ese contexto que haces, que es importante para entender quién es quién en esta historia, se empiezan con algunos cuestionamientos de por qué el presidente hizo cadena nacional. Y yo consultaba por qué el cadena nacional, además de que Leopoldo Moró dijo más temprano, el tema debería, el presidente tiene que expedirse, tiene que hacerlo en cadena nacional. Para el gobierno, el cuestionamiento es que hay medios de comunicación que el tema hasta último momento lo taparon. Y con la cadena nacional, indefectiblemente, tenía que quedar y tenía que salir a la luz. Porque la cadena nacional es la herramienta obligatoria en todos los medios de comunicación de radio y televisión de transmitir el mensaje del presidente ante situaciones de conmoción nacional. Pero que la decisión se dio también en un contexto donde en aquellos medios donde podía haber algún tipo de demora o de decisión de no publicarlo, la cadena nacional lo ponía en sus propias pantallas. Sí, coincido totalmente, le da el volumen político y la visibilidad que desde el oficialismo marcaban que el tema no estaba teniendo. Yo insisto en esto que te decía y que me lo quedo pensando, que la cadena nacional de Alberto Fernández creo que va a obligar al resto del arco político, principalmente a la oposición, a tomar salir a hablar del tema, absolutamente. Coincido. Martín, gracias, sí. Gracias por la claridad y sobre todo por darnos un mapa de quién es quién para entender este proceso que recién empieza. Gracias, Martín. Un beso, Mariana. Un beso. Esto es en tribunales, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo se está viviendo en Casa Rosada? Está Estela Gárnica, enviada de A24 acreditada. Estela, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está el clima? Y contanos un poco la previa de lo que no conocemos los entretelones de cómo se decide grabar esta cadena nacional. Sí, Mariana, te cuento que empezó la jornada en Casa Rosada en un clima de extrema tensión. El presidente cambió la agenda imprevistamente. Tenía previsto encabezar un acto a las 12 del mediodía en Tecnópolis junto con el ministro de Medio Ambiente para anunciar aumentos salariales para el sector de guardaparques. Y de repente nos enteramos que el acto no se hizo, el presidente se quedó en Casa Rosada, reunido con los colaboradores más cercanos, y bueno, todos esperando una reacción del gobierno ante este caso. Justamente uno de los legisladores más cercanos a Cristina Kirchner, Leopoldo Moró, pidió cadena nacional, vos lo mencionabas recién, y bueno, 5 minutos antes nos enteramos. Cadena nacional a las 15:05. El presidente habla sobre el tema judicial. Bueno, no y bueno, lo que ya sabemos todos, ¿no? Ahora, Estela, no es menor que haya decidido grabar la cadena nacional en el Salón Blanco. Hablando, porque digo, miremos también los simbolismos de cada decisión. Que el presidente decida grabarlo en el Salón Blanco, salón donde se juran los ministros, donde se dan los hechos más relevantes del proceso de la democracia argentina, algunas veces más y otras menos en uso, pero que es un emblema. Exactamente. Él en una parte de su discurso, Mariana, dice, esto lastima la democracia, la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, fiscales y funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes, es hora que empiecen a rendir cuenta por su conducta. Esto que se ha grabado, como decís vos, en el Salón Blanco de la Casa Rosada,
con la estatua de Argentina y lo que representa el Salón Blanco en sí, el presidente está poniendo, casi te diría, un choque de poderes, ¿no? ¿Qué está pasando con la justicia? Porque a la vez aprovecha esta denuncia para reclamar la reforma judicial al Congreso, para reclamar juicio político de investigación a los jueces que están involucrados en estas conversaciones que, bien o mal, son en un chat de Telegram, en una red social, pero lo que está pidiendo es que se investigue a fondo. ¿Qué pasa? Esto se da 24 horas antes del fallo judicial en que estamos pendientes qué va a pasar con la vicepresidenta en funciones. Sí. Estamos hablando de la vicepresidenta. Ahora, vos sabés que estoy repasando, Estela, un poco lo que es la primera usina de vocería que los políticos han elegido en los últimos años, que es Twitter. Vos sabés que ni los propios todavía, yo creo que causó conmoción también puertas adentro del espacio político, porque por ahora yo estoy viendo funcionarios que están tuiteando sus propias actividades hace 2-3 minutos, pero tampoco veo a la oposición, y acá la interpelación va más que nada al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, o a dirigentes de la oposición, donde está involucrado en estas conversaciones el ministro de Justicia de la ciudad, Marcelo D'Alessandro. Y tampoco la oposición, por el momento, por lo menos después de la cadena nacional del presidente, ha salido de manera contundente a hacer algún tipo de reclamo. Lo que se ve en redes, por lo pronto, es algún dirigente o tuitero, influencer, que le cuestionan al presidente y ponen la famosa foto de Olivos de julio del 2020 en la fiesta de cumpleaños de la primera dama. Tema que hay que recordar, la justicia los ha condenado con una probation, pero ha tenido condena ese episodio. Pero por lo pronto, en estos primeros minutos, ya el presidente, fue una cadena de 7 minutos, Estela, ahí dentro de gobierno siguen las actividades, porque tenía previsto reunirse con Perotti, con Gerardo Morales, con el gobernador de Jujuy, actividad con Victoria Tolosa Paz, ¿todo eso continúa? Sí, por el momento sí. Te digo algo, Mariana, 10 minutos antes de que nos den a conocer la cadena nacional, nosotros estamos, yo particularmente para A24.com, estaba averiguando qué estaba haciendo el presidente y si se iba a expresar sobre tanto el fallo sobre Cristina, sobre la causalidad que se espera para mañana, como sobre este caso, ¿no?, de este viaje al lago escondido. Me decían que iba a publicar alrededor de las 15 un mensaje en Twitter, hilos en Twitter. Terminó siendo cadena nacional. Eso se definió sobre el momento y eso te da una pauta de la gravedad y de la conmoción que está causando en el gobierno, lo que puede llegar a pasar mañana, porque está todo relacionado. Mira, vamos a mostrar... La vicepresidenta en su mensaje, en esta entrevista, habla un poco de lo que está diciendo Alberto Fernández. Es como una respuesta a esta entrevista de Cristina, ¿no? Un alineamiento total del presidente. Por parte de Cristina. Mira, vamos a mostrar, que ahora te mande Victoria para mostrar lo que ya Presidencia está enviando, que es el mensaje del presidente de la Nación, pero el mensaje con 4 tópicos importantes. El presidente dice, convencido de que debemos decir nunca más, cuando esté en pantalla plena lo mostramos, a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República. El presidente utiliza la palabra nunca más. Nunca más. Exactamente. Que es la palabra que en realidad el fiscal Estracera, en el alegato final por el juicio de las juntas en 1985, queda célebre esa frase e impacta en la historia argentina, que es parte también de la edición de la investigación que ha hecho el CONADEP sobre las personas desaparecidas y asesinadas en la Argentina por el último golpe militar. En este comunicado, pónganmelo chicos acá también en pantalla grande, por favor. En este comunicado de Presidencia vamos a repasar. Dicen el día de la fecha y en relación con... Porque esto no es toda la transcripción completa de la cadena. Lo que ha decidido Presidencia es comunicar. Dice, convencido de que debemos decir nunca más a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto. Primero, instruir al ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos
relacionados al viaje en cuestión, en especial lo relacionado a su financiamiento. Porque acá en el financiamiento es el cohecho. Lo que el presidente dice fue un acto de cohecho, es decir, recibieron dádivas por parte de empresarios mediáticos para poder viajar, o sea, todo pago. Segundo, instruir al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los 4 jueces federales. Después hay 2 temas más importantes a los que refiere, que esto ya tiene que ver con el plano político. Gracias. Tercero, solicitar al bloque de legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito, se está refiriendo al ministro de Justicia, de la ciudad, presentar el juicio político a los funcionarios de la ciudad involucrados. Y 4, una vez más, solicitar al Congreso que avance con el tratamiento de proyectos de reforma del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General, que es esto que es lo que hablábamos con Martín Angulo, y ahora Estela, quiero un punteo tuyo. Esto hablábamos con Martín Angulo. Este tema, que lo tiene que resolver el Senado de la Nación, porque el jefe de los fiscales tiene que salir por los 2/3 de aprobación. Lo propone el Poder Ejecutivo. ¿Sabés que en los últimos años no se puede poner de acuerdo el Poder Ejecutivo de turno con la oposición para elegir al jefe de los fiscales? Pasó con Weinberg de Roca, también tuvo que salir Gilles Carbó, quedó de manera interina Eduardo Casal, y el presidente en este escándalo está pidiendo resuelvan, entre otras cosas, el juez que eligieron desde el Frente de Todos para que el pliego sea aprobado es el doctor Daniel Rafecas, del Juzgado Federal en Comodoro Pi. Exactamente, Mariana. Ahora, Estela, por estas horas, digo, porque todo pasó en las últimas horas, la filtración de los chats, ¿qué se hablaba sobre todo de otro tema que va a pasar mañana y que va a tener a la vicepresidenta involucrada, que es este proceso de manifestaciones? ¿Cuál era la postura en Casa Rosada sobre esto? En Casa Rosada me decían un funcionario muy cercano al presidente que no tienen previsto hacer nada, pero también Teresa, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, que es parte de la mesa política del Frente de Todos de la provincia, donde se juntan Máximo Kirchner, Axel Kicillof, y bueno, todo el kirchnerismo bonaerense y el PJ bonaerense y los intendentes. Eso, Catopodis habló en declaraciones radiales llamando a movilizarse porque esto es muy grave para la nación, para la república, incluso antes que los voceros más cercanos del presidente. O sea, no había hasta ahora, hasta este momento, una postura uniforme de cuáles serán los próximos pasos del gobierno. Este mensaje contundente, el presidente Alberto Fernández lo definió como contundente, toma una definición en línea con lo que venía pidiendo Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora, digamos. Bueno, yo sigo y estamos con todo el equipo de producción también chequeando. Estamos hablando, el último mensaje de Marcelo D'Alessandro, el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, fue de hace 6 horas. Fue a las 9 de la mañana. Que ahora vamos a repasarlo. Es el ministro de Justicia de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, el chat el WhatsApp de hace 6 horas, perdón, el tweet de hace 6 horas, a las 9 de la mañana, 6 minutos, que dice: otra vez la mafia kirchnerista en su máxima expresión, financian con los impuestos de todos una operación tragicómica de inteligencia para salvar a la jefa. Amenazan y extorsionan porque es la única manera en la que saben hacer política. No les cree nadie. Y dice D'Alessandro, si podemos poner por favor en pantalla el tuit de Marcelo D'Alessandro, el ministro de Justicia. Hace más de 15 años le inventaron cuentas en Suiza a Enrique Olivera. Después lo acusaron de narco a de Narváez. Hoy fabrican un gran montaje con lo que se fueron robando por ahí y levantan la mano para que no queden dudas de que fueron ellos los que cometieron el delito. Y acá me parece interesante, subamos un poquito la parte... Gracias, chicos. Estoy pidiendo todo en vivo, por eso disculpen las desprolijidades. Por supuesto,
voy a hacer la denuncia penal para que los responsables de esta canallada reciban la condena que merecen delincuentes de su calibre. Se les acabó la impunidad. Este tuit de Marcelo D'Alessandro, el ministro de Justicia, que está involucrado dentro de lo que es el viaje al sur y en las comunicaciones vía Telegram, a las 9 de la mañana señalaba que iba a hacer una denuncia penal por la filtración de los chats. Filtración que el presidente, Estela, menciona en un momento hablando de intromisión en elementos digitales, en vez de decir Telegram, pero bueno, debe haber él mismo entre el asesoramiento jurídico y demás haber armado, porque está claro que leyó ese discurso vía teleprompter. Dice, es intromisión en plataforma de mensajes, pero eso no es obstáculo para investigar. O sea, el presidente habla justamente de eso que refiere D'Alessandro. Exactamente, él, por eso te decía antes, el presidente toma estos chats de Telegram para pedir la investigación.